Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de don Antonio García Trevijano. Tiene la palabra Vicente Carreño, que es el coordinador del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional de aquí de la región de Murcia. Buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a esta asamblea para la libertad política colectiva. Gracias, Elena, por acompañar a don Antonio. Gracias, don Antonio, por llegar a Murcia, a pesar de la distancia y de su edad de joven revolucionario. No sería justo iniciar este maravilloso encuentro sin el reconocimiento expreso al conjunto de personas que han hecho posible esta Asamblea para la Libertad Política Colectiva. De entre ellos destacan Carolina, Pascual, Pepe, Damián, Antonio, Emilio, Carlos, Álvaro, José Juan, Manuel, Germán, Tono, Alfredo y Alberto, Francisca, José, Miguel, Alejandro, José y Raquel, todos ellos asociados o simpatizantes del MCRC. En mi corazón hay también guardada hoy aquí en esta sala una silla y esta se corresponde con la ausencia de mi otro gran maestro. Él ha tenido que regresar de manera imprevista al país donde lleva trabajando 40 años en la Universidad de Guayaquil. Tenía ilusión por conocer a don Antonio y escucharle, pero no ha podido ser. Bien, haciendo historia, el día 14 de junio de 1976, don Antonio García Trevijano no pudo venir a Murcia, tal y como estaba previsto, a presentar el grupo independiente de la Junta Democrática, porque estaba preso en la cárcel de Carabanchel. En su lugar se había desplazado a Murcia don Alfonso de Cosío y Corral, catedrático de Derecho Civil de la Complutense y miembro del Consejo General de la Abogacía. Pero el 16 de abril de 1977 sí vendría a Murcia a presentar su libro La Alternativa Democrática. Han pasado 41 años y aquí está este valeroso hombre de acción, pensador político, jurista, escritor y filósofo político. A sus 90 años de vida, de intensa vida, acude por cuarta vez a esta tierra de murcianos de dinamita, que diría el poeta. Desde que se fundara en la primavera de 2006, el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, hasta 2017, este caballero propio del Renacimiento ha venido a visitarnos en 3 ocasiones. Antes, en 1998, también acudió a participar en un ciclo de conferencias organizado en Lorca sobre la transición española. En la primavera de 2007 pronunció el célebre discurso de Totana en el Centro Sociocultural La Cárcel y al día siguiente hablaría ante un salón de actos lleno de alumnos de bachiller y de ESO en el Instituto Prado Mayor de esta ciudad. En 2011, de nuevo vino a la región para hacer una gira y presentar su última obra de ciencia política, Teoría Pura de la República, editada en octubre del 2010, realizando un intenso programa por 4 localidades de la región: Murcia, Totana, Lorca y Bullas. En 2012 se hace presente de nuevo en la región, en este caso en la ciudad de Mazarrón, para dirigirse a los alumnos de bachiller y ESO. Miles de artículos publicados en los diarios El País, El Mundo, La Razón, El Independiente, 7 libros publicados sobre política y pensamiento, 2 libros de arte, entre los que destaca su ateísmo estético,
del que afirmara Manuel García Viñó, del Centro Nacional de Documentación de la Novela Española, lo que significó la rebelión de las masas para la sociología y la filosofía de la historia, puede significar este libro para la filosofía del arte y la estética. Todo esto y la fundación del Diario de la República Constitucional y de Radio Libertad Constituyente, todo este bagaje y mucho más nos traen hoy aquí a un gran amigo y defensor de la sociedad civil y de la nación. Gracias por su generosidad, don Antonio. Tiene la palabra don Antonio García Trevijano Forte, amigo y maestro, para quien solicito un caluroso aplauso de bienvenida. Todo el que me conoce sabe que no preparo nunca las conferencias ni los discursos públicos. Soy un hombre de mucha espontaneidad, tanto en mi vida privada y pública, como en mi pensamiento. Y gracias a eso me ha costado muchísimo tiempo, no le buscaba, pero a fuerza de distinguirme por ser un hombre original que piensa lo que nadie, solo, he adquirido fama mundial. Ahora voy a decir por qué. Esto antes no lo podía decir, ahora sí lo puedo decir. Hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos a propósito de las conversaciones que tiene el general Flynn, designado por Donald Trump, nada menos que para la defensa, conversaciones con el embajador ruso en Washington. Y esas conversaciones provocan tal escándalo antes de las elecciones que este hombre es destituido, el general. Bien, una noticia que afecta a Estados Unidos, a Washington y a Rusia, a Moscú. Me llaman por teléfono desde Moscú para preguntarme si quiero intervenir en la noticia. Yo no la sabía. La directora de televisión de Moscú me llama a Madrid por teléfono con un español excelente y me pregunta si quiero interpretar en la televisión rusa, con más de 80 millones de espectadores, en la hora de máxima audiencia, si quiere un español nacido en Órgiva, en Alhama, cerca de Murcia, un español que interprete para el mundo de habla hispana, porque la televisión es para la habla española, esa noticia que era la noticia mundial. Acepté y a la hora de más audiencia, yo mismo me vi, pues dan la noticia y comunican que para presentarla estaba el señor García Trevijano, el analista, el pensador político Antonio García Trevijano, abogado de Madrid, de España. Esto no ha pasado jamás en la historia intelectual española. No ha habido jamás ni un pensador, ni un político activo que pueda en vida ser llamado para interpretar una noticia del mundial ante el mundo. Y ahora, ¿a dónde voy? Yo no digo esto para presumir, aunque sí, para que presumáis vosotros. ¿Pero por qué digo esto? Lo digo porque quiero hacer una confesión. ¿Cómo he logrado, con qué instrumentos, con qué poder he podido yo solo, sin partido, una persona, un granadino de la Alpujarra, cómo puede llegar a ese extremo de que lo llamen las potencias para que decir su opinión? Y ahora, Washington. Los amigos de Roberto Centeno, que es el equipo que está alrededor de Trump, yo leo en la prensa que Trump aumenta el presupuesto militar enormemente en Estados Unidos. Y le digo a Roberto Centeno, sin más,
comentario que no me gustaba, que me parecía mal, porque la virtud principal de Trump era que podía lograr la distensión, la pacificación de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y, por tanto, entre Europa y Rusia. Yo le di nada. Al día siguiente me llama Roberto y dice, perdona, Antonio, como yo no puedo prescindir de ello, sabéis cómo me considero un maestro, pues le he comunicado a mis amigos de Washington tu preocupación, la mía, porque Trump había aumentado el presupuesto. ¿Cuál no sería la sorpresa de Roberto? Que al día siguiente lo llaman por teléfono para decirle, dile a tu amigo, tu gran amigo Trevijano, que esté tranquilo, porque hay unas conversaciones hasta ahora no publicadas, pero nadie me ha dicho que no las diga yo, por tanto yo lo digo. Hay conversaciones que se han celebrado ya entre el Ministerio de Exteriores ruso y el Departamento de Estado, por el cual, para tranquilizar a Rusia, va a retirar Estados Unidos, le ha prohibido retirar de la frontera rusa, de los países cercanos a Rusia, retirar el armamento nuclear, de los misiles. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es posible que a un español que no tiene poder ninguno, más que el de decir la verdad, pero decir la verdad aquí, no en Moscú ni en Washington, no conozco a nadie? ¿Cómo es posible? Pues voy a confesar el secreto, esa es mi conferencia. ¿Cómo puede triunfar? Porque menudo triunfo. ¿Cómo puede ser? Pues porque tengo la costumbre de decir en todas partes, y ha llegado a oídos de Moscú y de Washington, que aquí, cuando llego a Murcia, al entrar aquí, veo que no llueve. Y digo, amigos, acabo de entrar aquí y veo que no llueve. Por eso me llaman de Moscú y Washington, porque digo lo mismo en el terreno político. Ese es el secreto. ¿Qué mérito tengo yo? Ninguno, que digo la verdad. Mérito intelectual, cero. Mérito moral, todo el que queráis. Valor, suicida, porque digo la verdad. ¿Y qué verdad queréis que vosotros murcianos? Pues que vosotros en Murcia no tenéis ni un solo representante político, ni uno. Ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos, de nadie. Porque Murcia, como el resto de toda España, no solo Murcia, no tiene un solo representante político. Diráis, ¿cómo que no? Si está lleno la asamblea. ¿De quién? ¿De personas a sueldo cobrando un sueldo? Pues sí. ¿Representantes de quién? Ah, dirán, hombre, sí, las personas más inteligentes dicen, tiene usted razón, Trevijano. Ellos nos representan a los que votan, representan a quienes los ponen en la lista. Hombre, eso se acerca bastante a la verdad. Digo, ni eso, ni los representan. ¿Cómo lo van a representar? Son unos mandados. El mandado no representa al mandante. No hay un solo palabra de verdad como la que acabo de decir, que hoy en Murcia, cuando yo entro aquí, no sé lo que pasará ahora. A lo mejor ahora está lloviendo. Eso yo no me atrevo a decirlo. Tendría que comprobarlo. Bueno, pues yo he comprobado durante toda mi vida que en España, desde que murió Franco hasta hoy, todo, absolutamente todo, desde la A a la Z, es mentira. En Murcia hoy está lloviendo. Eso dicen todos. Las radios, televisiones, políticos, todos. No hay nadie que no diga que hoy en Murcia está lloviendo. A ver qué opináis vosotros. Bien, esto es mi introducción para explicaros por qué soy famoso. Pues porque digo que en Murcia hoy llueve. No, porque digo que en Murcia hoy no llueve. Por eso, porque todo lo demás, toda la prensa, ¿qué creéis? ¿Que española? Vamos. Y europea, continental. Por eso apoyé el Brexit en Bruselas. Porque en el Reino Unido todavía hay cierta decencia. No hay democracia, porque no hay separación de poderes, pero hay representación. Allí el diputado sí que representa a quien vota. En el continente español, en el continente europeo, nadie. Ni en Francia. En la doble vuelta, claro,
que ahí sí representan, pero financiados por el Estado, pagados por el Estado. Esta es la introducción. Ahora, el tema de mi discurso es libertad política colectiva. Eso que he dicho hasta ahora es nada, eso no tiene mérito. Nada más que los sentidos corporales no suelen engañarnos, salvo a los enfermos. Mientras que los sentidos mentales en Europa continental y en España engañan a todos los enfermos, que es todo el mundo, todo el que vota, está enfermo. Claro que está enfermo. Él no percibe que su voto no es que no sirva para nada, no. Sirve para apoyar PP, PSOE, Podemos, Rivera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa apoyar? Robar, llenarse los bolsillos, subvenciones, mentiras. ¿Y qué hace la sociedad española apoyando esa mentira? Comienzo ahora mi discurso. Como estoy en la universidad, voy a hacer otra excepción. La primera, que no lo he dicho nunca, es la primera vez que he dicho que soy famoso. A mí eso no me halaga, pero creo que debe halagar a los españoles. De que un hombre solo por su decencia, diciendo lo que ve y oye y siente, es llamado en Moscú y es escuchado en Washington. Pero jamás en España. Vaya, ¿qué televisión española se va a atrever a llamarme? ¿Qué periódico me va a ofrecer sus primeras páginas? Ninguno, porque me tienen terror. ¿Sabéis lo que es la palabra terror? Que soy más peligroso para ellos que una invasión de no digo de dónde viene. Mi discurso. ¿Qué es la libertad política colectiva? Eso ya es otra cosa. Libertad política colectiva. Estoy en la universidad. Voy a tratar de ser lo más parecido posible a un catedrático. Me es difícil, pero voy a tratar de parecerme. En la universidad se tiene la costumbre, ahora, y en España siempre, de escribir libros, los mejores catedráticos, profesores, con citas a pie de página, diciendo exactamente las fechas, pero yo tengo la desgracia que no tengo citas, porque no puedo citar a nadie. No puedo citar a nadie que apoye mi pensamiento, estoy único. Entonces, tengo que escribir sin citas, es decir, sin bibliografía. Eso me aparta y me aleja de la universidad. De España, porque en Estados Unidos tengo la enorme suerte de que hay 3 universidades becando 5 años de curso a los profesores que enseñen la doctrina y el pensamiento del señor García Trevijano, en Nueva York, pero aquí prohibido. Sigo mi conferencia. ¿Qué es la libertad política colectiva? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué es esto? ¿Libertad política colectiva? No, hombre, los sindicatos, no, eso no es. Los partidos políticos, no, las manifestaciones. Ahí hay... No, eso no es. Yo hablo de algo mucho más serio que eso. Es que vosotros todos habéis oído hablar de las libertades, las personales, las individuales, los derechos personales, pero colectivos, ¿qué es eso? Eso no lo entiende nadie. Y mucho menos en una universidad. Pero yo voy a ser respetuoso. No voy a hablar con sarcasmo, sino que voy a ir a hacer un análisis académico universitario, pero nuevo, investigador de lo que es la libertad política colectiva. Con lo cual estoy ofreciendo una novedad. Este enfoque no lo he dicho todavía en ninguna parte. Lo cual no tiene mérito, porque como siempre hablo de creando espontáneamente, pues en todas partes digo algo nuevo. Unas veces será más interesante, otras menos, pero siempre es nuevo. Bien, la libertad política colectiva tiene 2 conceptos. Lo colectivo se refiere a cantidad. La libertad política se refiere a calidad, esencia. ¿Qué es eso? Empecemos por lo último, que es más fácil de entender. Colectivo. ¿Qué quiere decir? ¿Libertad de todo el mundo? No. Es colectiva, pero no afecta a todos los mayores de edad, hombres o mujeres,
de una sola nación. No, afecta a una parte. ¿Ha habido en la historia algún ejemplo de conquista de la libertad política colectiva? Sí, a finales del siglo XVIII, Estados Unidos. La libertad política colectiva es aquella que conquista algo que antes de ese hecho no existía, que es libertad política. Estados Unidos, antes de ganar la guerra de la independencia ante el Reino Unido, pues no tenía la libertad que tuvo al ganar la guerra. Eso es libertad política colectiva. Pero del mismo modo que los inventores de la democracia moderna, llamada representativa, a diferencia de la democracia griega clásica, que era la democracia directa o asamblearia, del mismo modo que los grandes cerebros y grandes hombres que ganaron la guerra contra Inglaterra y fundaron una nueva nación y un nuevo Estado, fracasó el primer intento, fue un fracaso de constitución, pero triunfó el segundo, la constitución que hay hoy, que es la federal. Bien, no sabían lo que estaban haciendo. Se propusieron, primero se les propuso, pues como le habían ganado la guerra a Inglaterra, y era la que había dominado la cultura la anglosajona, hacer lo mismo que ellos. Pues un parlamento con un rey, pero ellos no tenían rey. Hubo algunas minorías que propusieron rey a Washington, pero claro, nada, eso era ridículo. Y entonces se levantaron la voz de los grandes genios de aquella época americanos de Estados Unidos. Dijeron, nosotros no podemos copiar a los que hemos vencido, porque los que habían vencido, los ingleses, el Reino Unido, los británicos, rechazaron la petición de todas las colonias anglosajonas de Norteamérica, rechazaron la petición de ser ciudadanos iguales que los de Inglaterra, y fue Benjamin Franklin de embajador de todos y fracasó. De 1.200 diputados del Parlamento inglés votaron 175 a favor de la igualdad de derechos entre colonos, y eso motivó la guerra de independencia. Pues del mismo modo que a esa guerra no había ejército, claro, ¿cómo va a haber ejército si era era una colonia inglesa? No tenía ejército ninguno. Entonces Washington tuvo como elegido militar jefe por los colonos, tuvo que improvisar un ejército. ¿Cómo iba a improvisar un ejército si no es acudiendo a aquellos que tenían un fusil, un arma? Porque no tenían ni dinero para ir a comprar, ni sabían lo que era eso. Y pues, como todos habéis visto películas del oeste, pues no extrañará si os digo que el ejército fue de granjeros que tenían en sus cabañas el rifle encima de la puerta, porque igual que el caballo y el sombrero, sin rifle no se podía estar en ninguna zona de lo que es hoy Estados Unidos de América. Esos granjeros, con esos nombres luego legendarios, formaron el ejército que venció a las formidables casacas rojas de Jorge I. Ahí, ¿por qué cuento esto? De una manera tan sencilla pero tan verídica. Porque al haber la guerra y ganarla, podemos decir ya qué cantidad de personas son necesarias para que conquisten la libertad política que antes de una acción importante de guerra o pacífica no la tienen. Pues aproximadamente, figuraros en una guerra, no intervienen ni niños, ni ancianos, ni en aquella época, ni mujeres, pues mucho menos de la mitad. Así, menos del 50% forma parte de los conquistadores de la libertad política colectiva. Y sigue siendo igual hoy. Si nosotros queremos, el movimiento que yo presido, y que son los que organizan este acto, si queremos conquistar pacíficamente algo que no tenemos, que es libertad política colectiva, ya tengo que decir por qué no la tenemos. Pues porque lo que tenemos son, en el mejor de los casos, libertades y derechos individuales o personales. Pero la libertad colectiva no es eso. La libertad colectiva es el fundamento
el hecho básico, el Grund, como dicen los alemanes, de donde parten el reconocimiento de los derechos y libertades personales. Esa libertad en España no hay. ¿Por qué no la puede ver? Porque los derechos y libertades personales que hoy tenemos provienen del acto de consenso entre no más de 8 personas, después de la muerte de Franco, que se reúnen, se apoderan del poder y, mediante el consenso, conceden los derechos y libertades personales que llegan a figurar en la Constitución. Por tanto, libertad colectiva no ha habido ninguna fundadora, ni la hay, ni para fundar la Constitución que hay, que se llama Constitución de nombre, pero no es Constitución, es una simple carta otorgada. ¿Por qué no es Constitución? Por 2 cosas. Primero, en la Revolución Francesa definen en la Declaración de Derechos del Ciudadano, el artículo 16, en el número o epígrafe noveno, dice: no hay Constitución si no hay separación de poderes. Ya estamos. Primer punto. No está lloviendo, hay sol. No está lloviendo, hay sol, lo he visto yo, lo veo, lo he dicho. ¿Pero cómo? Aquí dicen que hay separación de poderes. ¿Pero qué separación de poderes? Si el que tiene el poder del gobierno y del partido reúne el poder en el legislativo, que no tiene poder ninguno, porque está obligado todo el que llega de diputado al legislativo a votar de presidente del gobierno al jefe que lo ha puesto ahí. No es representante de él, es un lacayo a las órdenes, es un funcionario, un empleado de quien lo ha puesto en la lista, no lo representa. Ha ido allí para que sea este el presidente del gobierno. Y segundo, una vez el presidente del gobierno designa a los jueces y magistrados. Quien diga esto es exactamente la misma mentalidad psíquica que el que hoy me diga a mí que ha visto y que es verdad que estoy mintiendo, que hoy está en Murcia lloviendo. Por eso soy yo célebre. ¿Qué creéis? ¿Que tengo mérito? Pues que digo que no está lloviendo. Entonces no hay separación de poderes, aunque lo diga toda la prensa, las radios, las televisiones, toda la propaganda y todos los que van a votar, que creen que hay separación de poderes. No, ¿cómo va a haber si no ha habido un acto fundamental, fundador de la libertad? Si la libertad política no ha sido conquistada, ha sido regalada, y como ha sido regalada, no se le va a dar a esa libertad tal potencia que pueda desbancar, retirar a quien la regala. Eso es imposible. El rey, designado por Franco, ¿cómo va a haber un referéndum para elegir monarquía? Pero imposible. Rey no, designado por Franco. ¿Pero cómo? Bueno, pues es monarca. No, señor. El padre era el titular de la monarquía. Y lo menos que se le puede pedir a un hijo de un rey es que sea leal a la monarquía y que respete las leyes de la monarquía. Pero un rey, que es rey nombrado por Franco, traicionando a su padre, que le dice: no aceptes jamás una monarquía porque un dictador, en general, por mucho poder que tiene, no puede alterar el orden dinástico. Y tú, al rey, le dice en su carta a su hijo, Juan, el conde de Barcelona, le dice: si tú me dices en tu carta que ha aceptado a Franco esa que te nombre para salvar a la monarquía. Y la contestación de Juan: salva una monarquía sin honor. Y una monarquía sin honor es igual que una república sin virtud. Figuraros si sé lo que dijo, que lo escribí yo. A don Juan me pidió que les contestara a Franco y a su hijo. Figuraros si sé de lo que hablo. Por eso no me dejan que lo diga en televisión. Esto lo diría yo en televisión también. ¿Saben que lo digo? Por eso no me llaman. Bien, ya estamos con que la separación de poderes, estaba en ese tema, no la hay, porque el jefe del gobierno tiene todos los poderes. Y que el rey no tiene poder ninguno más que el de corromperse y corromper. Por eso se fue Juan Carlos. Segundo tema. Para que haya democracia, como dicen ahora, tendría que haber primero separación. Y segundo, representación. Tiene que ser una democracia representativa.
porque, y eso lo dijo, esa palabra, la que se crea él también en la independencia americana, cuando le preguntan los ciudadanos a los que estaban haciendo la Constitución, ¿pero qué están ustedes haciendo? Nadie lo sabía, sabían que no era monarquía, por eso empecé mi discurso así, no era monarquía lo que querían, no era tampoco parlamentarismo, porque esas eran las condiciones del que los había renegado de las colonias. Dice, no queremos imitarlos, nosotros somos decentes, queremos otra cosa. Y le pregunta a la gente, ¿qué estáis haciendo? Y uno dice, pues la República de las Leyes, como John Adams, que habréis visto algunos en la película, ese dijo a una señora en la calle, estamos haciendo la República de las Leyes, que es muy distinto de esa tontería que significa Estado de Derecho, y que sin embargo lo estoy viendo todos los días. Y en las universidades se dice Estado de Derecho, sin aclarar que Estado de Derecho son todos. Así, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, todos gobernaron con un Estado de Derecho. La expresión Estado de Derecho fue creada al final del siglo XIX por Roberto von Moll, un gran jurista alemán, que creó la expresión Estado de Derecho para decir lo que no era Estado policíaco. Si hay que tener un policía al lado de cada ciudadano para que obedezca las leyes, eso no puede ser un Estado de Derecho. Es un Estado policíaco. Frente a eso, Roberto von Moll acuña y crea por primera vez la expresión Estado de Derecho. Eso se comprende. Porque ningún gobernante puede gobernar sin leyes, sin respeto a las leyes. Luego se ha refinado el concepto y ya las personas más inteligentes o menos cínicas dicen, no, es que no quiere decir que España sea Estado de Derecho. Lo que quiere decir es que se llama Estado de Derecho aquellos, escuchar, eso es lo más refinado. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera con lo que voy a decir, pero es lo que dicen. Los más cultos, los menos cínicos, dicen, no, un Estado de Derecho es aquel Estado donde los gobernantes, el poder establecido, respeta sus propias leyes. Y yo, como sé que España y todos los estados que no son democráticos, el establecimiento político no respeta sus propias leyes, pues digo, pues eso es mentira. Aquí en España respetan, no habría corrupción. Donde hay corrupción, no hay respeto a las leyes. Hay corrupción, luego ya no puede haber Estado de Derecho. Es incompatible la corrupción con el Estado de Derecho. Porque corrupción implica que hay una infracción permanente y sistemática de las leyes externas, no digamos de la ley interna, que es la moral. Eso ya ni hablar siquiera, eso no existe. Estamos ya en la segunda parte de mi razonamiento para convenceros de que del mismo modo que los sentidos corporales no nos engañan a ninguno y todos estamos de acuerdo en que no llueve en Murcia, en cambio los sentidos mentales son terribles y están funcionando, están viendo, están maquinando, pensando, figurándose aquello que les conviene. ¿Pero qué estoy diciendo? Pues lo que queráis. Quita la ciencia, quitada la ciencia física dura, todas las demás, absolutamente todas las ciencias humanas están basadas en ideologías. ¿Y qué es la ideología? Una ocultación de tus propios intereses. Hacer creer que tu egoísmo no es egoísmo, sino que es una proyección del bien universal. Esa es la ideología. Todas las ideologías son falsas, por definición. Ideología significa una idea, que en principio es válido, y un logos, que significa la razón. Un momento, si se juntan las dos cosas, solamente sería válido si la idea tuviera razón. Y la razón es universal. No hay, eso lo sabéis todos. Nosotros pensamos igual que un chino, igual que un japonés, igual que un ruso y un malayo. Otra cosa es nuestra cultura, que nos da costumbres distintas. Pero esto, no, el pensamiento es el mismo. Pero sucede lo que ya vio un gran hombre, geógrafo y navegante, Humboldt, que la mente solamente se abre desde dentro.
La mente solo se abre desde dentro. Porque, solo se abre desde dentro. Por eso, o bien das un puñetazo de boxeador, como dio Braque, el pintor francés que era boxeador, dio un puñetazo en el arte impresionista para convertir en un cubo de chatarra un automóvil, como ahora lo hacen. Ese fue el cubismo descubierto por Braque. Bueno, pues hay que dar un golpe cubista, como el de Braque, de boxeador, para manejar y agitar la mente ajena. Hay que darle algo brusco para que despierte. Si no, solamente piensa en función de sus intereses. Todos piensan lo que les conviene. Y por eso es rarísimo y que es normal que todos crean que un millonario tiene pensamientos de millonario y un obrero de obrero. Pues no es verdad. Porque si un obrero tuviera el pensamiento propio que le corresponde a su interés de obrero, no habría habido nunca guerras internacionales. Lenin fundó el Partido Comunista porque se equivocó radicalmente pensando, como yo ahora, de que, como yo estoy diciendo, que la clase obrera era imposible que se disparara el obrero alemán contra el francés, que eso era inimaginable, que el interés de clase y social era superior al interés nacional. Se equivoca y tiene que escindir el Partido Socialista, salir y fundar el Partido Comunista. Ese es el origen de esa división que ha sido trágica para la Europa. Pero continuando, yo no me olvido nunca de dónde empieza un discurso para terminarlo como conclusión. Tengo que ser, naturalmente, si no soy acertado en llamar la atención sobre los puntos esenciales, es inútil. La gente que me escuche se va como los que escuchan hoy en cualquier conferencia, sin haber entendido nada y sin recordar nada. A mí me vais a acordar toda vuestra vida. Da igual los años que pasen. Siempre diréis, Trevijano decía siempre la verdad, aunque le perjudicara, porque yo no aspiro a nada de clase, ni de millonario, ni de intelectual. Yo aspiro nada más que a ver la verdad como un físico y la aplico en la política. Y saco de la política aquellos hechos demostrables. Por esa razón me llaman desde Moscú y me consideran en Washington. Pero me desprecian, no, me tienen terror en Madrid y en Barcelona. Hay muchos murcianos en Barcelona, en Cataluña. Y sabéis, si no yo lo digo ahora, que no hay ciudad que yo no visite donde no pida a todos los oyentes su decisión de voluntad, su valor, su determinación de ir, por los medios que en su momento se dirán, a una marcha hacia Cataluña para apoyar a los españoles que no son separatistas y que viven en Cataluña. El apoyo que he tenido esta idea en Gijón, hasta ahora, Gijón, Oviedo, Santander, Almería, Barcelona, dentro de la propia Barcelona, que hasta ahora donde he ido, ha sido apoteósico. Al final he pedido ese compromiso y se han levantado de pie diciendo todos, sí, don Antonio, vamos a Cataluña. Pues ese será el final del discurso, porque quiero arrancar también en Murcia el compromiso de los murcianos de verdad, que no quieren vivir de mentiras. Y una de las verdades más grandes que tiene el ser humano es que somos territoriales y que España es nuestra única unidad, no tenemos otra, ni Valencia ni Murcia, eso es tontería, ni comunidades, eso es una invención para repartirse el presupuesto y el dinero de los contribuyentes, eso es mentira, no hay necesidad ninguna de autonomía en Murcia, ninguna, no es verdad. Y no quiero ni hablar, porque no me interesa y me aburre, de los Sánchez de aquí y de los Sánchez de allá. Pero voy a continuar con la libertad colectiva.
estábamos definiendo la cantidad. Y ya sabemos que no es la totalidad, que es una parte. ¿Qué parte? Pues un gran sociólogo americano, Loewe, distingue que en toda clase de régimen político, dictaduras, democracias, oligarquías, siempre hay 3/3 en la sociedad. 1/3 apoya entusiásticamente lo que hay. Cuando no es democracia como la de Estados Unidos, es el establecimiento, lo que representaba Hillary Clinton. Por eso yo estaba en contra de ella. Luego hay otro tercio que no tiene preferencias, que se acomoda a lo que hay. No tiene entusiasmo, no lo apoya activamente, pero se aprovecha todo lo que puede. Y 1/3 que está en contra. Pero no de lo que hay, sino de todo lo que habrá. Porque cambian. Si hay una república, pues habrá 1/3 en contra de la república, distinto del tercio hoy republicano que está en contra de la monarquía. Bien, según esa teoría, sería una tercera parte de los ciudadanos los que estarían dispuestos a conquistar pacíficamente ahora, porque ahora no son tiempos de guerra, no, eso es incomprensible, sería 1/3 los que estarían dispuestos a la conquista pacífica de la libertad colectiva. Bien, eso en España aproximadamente serían pues 10 millones de personas. Nosotros, en el MCRC, es fácil de que pudiera, ahora que hubiera un momento crucial donde ya se produce esa atención de todo el mundo, nosotros podemos polarizar muy bien, pues una parte muy importante de ese tercio, pues a lo mejor un 10% o un 15%, porque ahora gran parte ya del que no vota ya no lo hace como antiguamente, que son todos abstencionistas, bien porque no creen, bien porque no le dan importancia a la política. Nosotros no, nosotros somos abstencionarios, que son aquellos que que saben por qué no votan y piden a su vecino, a su amigo, porque saben, no quieren que sean engañados, dicen no votéis, y dirán, ¿y por qué no vamos a votar? No, porque es peor, si votáis reforzáis a lo que hay, y contestan los más listos. Los de Rivera, los de Podemos no digamos. Eso dicen, no, hay que votar para mejorar lo que hay. Eso es mentira. No hay en toda la historia de la humanidad, en Europa, en Asia, en África, no hay un solo ejemplo de que participando en un régimen, como Rivera, como Podemos, se pueda modificar algo ese régimen. Eso es imposible. No, eso ha sido ensayado siempre y siempre se ensayará, porque para las personas poco conocedoras de lo que es la política le parece que es mucho más fácil entrar dentro para que se reforme a mejor lo que hay, que no desde fuera provocar la ruptura. Eso, como parece que es de sentido común, pues no, eso no es, sí, parece de sentido común falso. En primer lugar, el sentido común no es el que te auxilia en los momentos de dificultad de tu vida. El sentido común está muy bien para las cosas ordinarias, pero para lo extraordinario sirve de muy poco. En primer lugar, porque cada uno quiere tener su propio sentido común. A ver, ¿cuál es el sentido común de todos? Eso es indefinible. Del mismo modo que hay personas que no están contentas con su belleza, hombres o mujeres, o con su fuerza física, o con el dinero o la suerte que tienen. Sin embargo, es rarísimo encontrar a alguien que no esté contento de su inteligencia. Es asombroso. Porque, sin embargo, cuando nosotros vemos que la clasificación de grados de idiotez es infinita. Voy a ir concluyendo que la idea principal que quiero es que esa libertad política colectiva que se produjo en Estados Unidos no ha tenido la fortuna de que dentro de los propios Estados Unidos supieran lo que tenían. Igual que no supieron que inventaban la democracia, hoy sí lo saben, pero ellos son los culpables de haber llamado democracia a lo que hay en Europa. ¿Queréis que saber por qué? Pues muy sencillo. La primera vez que se llama democracia a lo que hay en Europa es con la Primera Guerra Mundial, cuando Wilson tiene que mandar a 1 millón
de soldados americanos y les tiene que convencer que vengan a Europa para luchar por lo que tienen ellos en su país, y le llama democracia. Así nace el mito de la democracia en Europa, porque los propios americanos lo dicen. Segunda Guerra Mundial, cuartel general de París. Termina la Segunda Guerra Mundial, cuartel general en París. Están los vencedores, el ejército de Estados Unidos, 2 sedes. Eisenhower, capitán general de todas las Fuerzas Armadas de Intervención, no solo las americanas, sino todas, también las inglesas, y el general Marshall, el plan Marshall, que había fracasado en China para frenar el avance del comunismo, de Mao, fracasó, y fracasado lo trajeron con su nombre para repartir lo que se llamó el plan Marshall. Bien, Stalin pidió entrar en el plan Marshall. Sí, Stalin pidió, alegando que de todos los que vencieron a Hitler, las víctimas mayores fueron la Unión Soviética, donde hubo más víctimas personales, 50 millones aproximadamente de víctimas, y daños materiales fue Rusia. Y esto no lo digo yo ahora, eso lo dice Spack, primer secretario general de la OTAN, primer ministro en Bélgica, leer sus memorias, ahí lo dice en sus memorias. Eisenhower y Marshall y Truman, el presidente de Estados Unidos, se negaron. Comienzo de la Guerra Fría. Yo no digo que aquello fuera, ojo, cuidado, es que siempre hay que saber lo que se dice y juzgar a una persona por lo que dice, no lo que tú te figuras que hay detrás de su cabeza. Yo digo la verdad del hecho, pero no digo que tal vez estuviera justificado que Eisenhower y Marshall se opusieran a conceder la ayuda americana a Stalin. Tendrían que yo no entro en eso. Digo nada más que el origen de la Guerra Fría estuvo ahí. Y ahora tengo la satisfacción de hacer análisis que me adelanto en años, en decenios de años. Por ejemplo, Crimea. Yo estoy solo en mi casa con la radio y yo no sé quién la oye. Yo no conozco al embajador ruso, ni conozco ninguna personalidad política rusa. No conozco más que un ruso, el que me arregla mi ordenador. Y sin embargo, yo hago un análisis y digo, Crimea, donde un coronel español fue nada menos que el que conquistó a los tártaros Crimea, y que la zarina Catarina de Rusia lo tuvo que nombrar almirante de la Armada porque en el ejército de tierra estaba prohibido, con Potokín en el mando, no podía tener mando, y le dio en la Armada para que pudiera ser colonizador y organizador de Crimea. Eso lo digo aparte, para que sepan también que ha habido españoles silenciados como este que te estoy hablando. Bueno, Crimea. ¿No habéis oído todas las televisiones? ¿No habéis oído continuamente a la niña Santa María? Sí, no estoy hablando de Colón, estoy hablando de la niña. ¿No habéis oído continuamente a la niña Santa María decir que Rusia ha violado el derecho internacional en Crimea 1.000.000 de veces? ¿Qué derecho? Yo soy jurista y igual que sé con mis ojos que hoy no llueve, sé con mi conocimiento jurídico que no había ni una sola ley internacional en vigor cuando los habitantes de Crimea deciden volver a su patria, que era Rusia. Porque eso fue un regalo. Eso fue un regalo que hizo Khrushchev, que era de Kiev, le regaló Crimea a Ucrania, figuraros. Pero bueno, eso Putin no lo atacó. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo Crimea volver? Pues porque desapareció la única ley que, según el derecho internacional, esa ley no es internacional, pero todos están obligados, es decidido respetarla, que era el derecho de Ucrania sobre Crimea. Es decir, la constitución falsa, pero constitución de Ucrania.
¿Y qué pasó? Que cuando Crimea, los habitantes, el 90% de los habitantes pacíficamente quieren volver a la madre patria, que era Rusia. ¿Cuándo? Después de los sucesos del Madián, de la República del Madián, donde unos fascinerosos, movidos por Alemania, disparan desde la azotea y matan a varias decenas de víctimas que estaban en la Plaza de la República, provocan una crisis de tal naturaleza que cae redonda la Constitución de Ucrania. Y cae el gobierno, tiene que huir, era un corrupto, y el que viene también, y el que estaba antes también. Eso no es justificación ninguna para la legitimidad de lo que estoy diciendo. No había constitución ninguna de Ucrania en vigor cuando los habitantes de Crimea deciden, apoyados tácitamente por Rusia, claro, estaría bueno que no lo hiciera. Pero ya no había constitución, por tanto, la niña Santa María es una ignorante o una cínica. Yo creo que es más cínica que ignorante. Parece mentira que siendo pequeñita y siendo femenina, pues además de un aspecto como el que tiene, pues sea tan cínica. Pero lo es. Paso a la conclusión y después abriremos un turno para que pregunten todo lo que queráis sobre cualquier tema, que si la pregunta es concreta, yo responderé concretamente y daré satisfacción a muchísimos que quieran preguntarme. Si somos breves, todos, vosotros preguntando y yo respondiendo. Pero la última parte es la libertad, que hasta ahora he hablado de la cantidad, me falta por hablar de la calidad. ¿Qué significa la libertad política? La colectiva ya sabemos lo que es la cantidad. Y el número hasta lo he fijado. Pero, ¿qué es la libertad? Eso es calidad. Primer observación. Hay libertad donde no hay derecho. Si hay derecho, eso no es libertad. Es que la libertad es donde no hay derecho. Si lo tienes el derecho, lo que el derecho te concede son facultades para ejercer, defender, ostentar lo que el derecho te atribuye, tanto a las personas individuales como a las colectivas, como al Estado. Esos son derechos, eso no tiene nada que ver con la libertad, porque la libertad es lo que no es derecho. Es más, la libertad tiene que vulnerar derechos, crear donde no hay. Libertad es hacer aquello que no está permitido, si no, no es libertad. Uso del derecho, bueno, muy bien. Ahí no se avanza nada. Entonces, ¿por qué se llama libertad política entonces la colectiva? Porque no está reconocida en ningún derecho. No hay ningún derecho que diga en la Constitución o en otra parte a los españoles que tienen el derecho de derribar al gobierno pacíficamente, no obedecer las leyes si hay corrupción o si no hay gobierno durante, como pasó con Rajoy, o que ese derecho no existe. Por tanto, la libertad política es aquella libertad que es creadora de derechos, no usufructuaria de derechos. Si es usufructuaria, no hay libertad, porque hay alguien por encima de la libertad que ha concedido ese usufructo. Son las cartas otorgadas, donde no hay constitución. Pero se llama constitución cuando la libertad es creada, y antes no existía, por un colectivo de ciudadanos que la conquista y funda los derechos y las libertades personales. Es decir, defino, como estoy en la universidad, hago honor al conocimiento académico universitario que no hay en España, por supuesto, ni en Europa. Hace mucho tiempo que las universidades no responden, en Europa continental, en algunas todavía sí, en el mundo anglosajón sí. Es decir, ¿qué es? ¿Qué derecho es el que crea la libertad? Bueno, pues es un derecho que crea las libertades, tiene que ser un derecho fundador. Y para que haya un derecho fundador tiene que venir del fondo, del fundamento. Entonces, definiéndolo, la diferencia entre la libertad política colectiva y la libertad política personal o individual
es que la primera sería el fundamento de la segunda. Sin que haya este fundamento, es ridículo hablar de libertades personales. Igual que dan, se quitan. Da lo mismo, los dictadores igual mueren. No. Es que si no hay un Grund, un fundamento de las libertades personales, es que no hay constitución y solo hay cartas otorgadas, concesiones del poder. En cambio, ¿cómo vamos a fundar nuestra exigencia moral es tan grande? No hablo de la mía, quiero decir de toda la humanidad. Solamente quiere aquello que esté convencido de verdad, como la religión. Yo respeto a todas yo soy ateo y respeto muchísimo todas las religiones, pero especialmente a la católica, porque es la de mis padres, es la que yo tuve de joven. Es decir, para mí, además, una vez que he sido mayor y he estudiado las religiones, también considero que hay una diferencia muy grande de espiritualidad entre la religión católica y la islámica. Lo siento, son respetables las dos, pero me parece que está más cerca de la espiritualidad la católica que la musulmana. Con eso, ¿a quién puedo ofender con eso? A nadie. Pero, claro, vuelvo a decir que la libertad política colectiva, como la religión, necesita ser el fundamento de todo lo que hay detrás de la religión. Es decir, el fundamento de la Iglesia, ¿cómo va a ser la creencia en un solo Dios monoteísta? Tiene que haber algo más. Pues ese fundamento de la creación de la Iglesia es el mismo fundamento, muy parecido al fundamento del fundamento, al Grund, como dicen los alemanes, del Grund. Y ese fundamento del fundamento es la libertad política colectiva, la nuestra, la que queremos conseguir nosotros. Aquí nadie, figuraros a mi edad, que yo estuviera ahora pretendiendo, nunca lo estuve, ni siquiera en los momentos más grandes de la Junta Democrática. ¿Sabéis vosotros que Franco, en Consejo de Ministros, por 2 veces, acordaron en el Consejo asesinarme en la calle? No, en la calle, quiero decir, no en los juzgados, no condenarme a muerte, asesinarme. ¿Por qué no lo hicieron eso con todos los jefes y líderes del Partido Comunista? ¿Por qué era yo el objeto? Porque a Franco era yo el enemigo público número 1. Y sigo siendo enemigo público número 1 de todos aquellos que son los enemigos de la libertad política, de colectiva, y por tanto de la corrupción y de lo que hay. Y soy enemigo público y quiero seguir siéndolo hasta el último día de mi vida. He nacido para encontrar la libertad. Yo la encontré, pero ahora quiero que la encontréis vosotros y que me acompañéis el día en que diga vamos a Cataluña, vamos a marchar a Cataluña, vamos a ir Murcia, Andalucía, Extremadura, Asturias, vamos a Andalucía, porque ya que el gobierno español de Rajoy no tiene para ir, nosotros nos sobra. Yo creo que a partir de ahora, resumo en una línea lo que he dicho para que recordáis es, 1, los sentidos físicos nos dicen que hoy aquí no llueve. Y no nos equivocamos. En cambio, salid vosotros de aquí y hablar en la calle con todos los que votan, con la prensa, tal. Todos están equivocados. Y tenéis que saberlo vosotros y ante ellos tener el orgullo de decir, estáis mintiendo, sois unos cínicos. En España o es idiota el que vota o está corrompido. Esas son mis últimas palabras para Murcia. Para